Un saludo para todos nuestros amigos. Nuevamente es un gusto volver a estar ante todos ustedes en este día miércoles ahora, donde vamos a iniciar una serie basada en el libro de los Proverbios. Queremos traer una enseñanza un poco más práctica, algo más sencillo, algo que llegue a nuestro corazón, algo del diario vivir, que podamos ir aprendiendo lo relacionado a la sabiduría que Dios nos enseña a través de este libro. Pero sea bienvenido, que Dios le bendiga, nos da gusto que nos acompañe. Lo invitamos todos los miércoles a estar siguiendo esta serie del libro de los Proverbios, donde no llevamos prisa, no tratamos de ir corriendo. Para todos aquellos que creemos y conocemos de Dios y seguimos a Dios, el leer la palabra, la escritura, la Biblia, es el resto de nuestras vidas lo tenemos que hacer. No hay prisa, no necesitamos ir corriendo. Vamos a iniciar este día. La idea es de tener un estudio, un pequeño devocional, una enseñanza por no más de 20 minutos. Quizá en este día nos vamos a extender un poquito más porque es la introducción, es la bienvenida para la serie que vamos a tener, pero vamos a tratar de concentrarnos de 15 a 20 minutos cada semana, cada miércoles, con alguna enseñanza, con algún versículo o dos versículos del libro de los Proverbios. Y estamos esperando que nos acompañes y estamos seguros de que será de bendición para nuestras vidas. En ocasiones, quizá como en este caso, en este primer día, no vayamos a terminar este primer tema. Bueno, como lo mencioné, no hay prisa. Lo vamos a continuar la siguiente semana, el siguiente miércoles, si Dios nos permite la vida. Continuamos con lo que iniciemos hoy. Va a ser en cadena, lo vamos a entrelazar de todas maneras para que tú no pierdas lo que hablamos de una semana a otra cuando hablemos de un solo tema. La idea sería tratar de llevar una sola enseñanza cada semana, pero cuando no nos sea posible, lo haremos en 2 semanas o quizá en 3 semanas, no lo sabemos, dependiendo lo que Dios nos va hablando y nos va dirigiendo con su palabra. Lo importante es que nos sigas, lo importante es que nos acompañes, lo importante es saber que esto queda grabado, no hay ningún problema si tú lo pierdes en un miércoles, no nos acompañas, lo puedes escuchar en jueves o cualquier otro día. Lo importante es eso, que nos acompañes, que estés con nosotros, que compartas con nosotros, y estamos muy contentos y muy agradecidos de la comunicación que hemos tenido a través de este medio. Dios los bendiga donde quiera que nos escuchen. Estás en algún lugar aquí de Vancouver, Dios te bendiga. Estás en alguna ciudad de Canadá, que el Señor te bendiga. Estás en los Estados Unidos, Dios te bendiga. Estás en México, en Centroamérica, ya sea Guatemala o El Salvador, les enviamos saludos a ustedes, a nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros compañeros, trabajadores. Que Dios los bendiga, y a sus familias también, que Dios los bendiga grandemente. Es un gusto. Envíenos sus peticiones de oración. Queremos orar por ustedes. Así es que vamos a dar inicio en este momento, el libro de Proverbios, capítulo 1, y va a ser de bendición. Acompáñenos, y siempre si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, todo es bienvenido. Envíelo, por favor, lo vamos a estudiar, lo vamos a meditar, se lo vamos a agradecer, y si hay algo que mejorar, lo vamos a hacer con mucho gusto, porque estamos para servirles, especialmente que es la palabra de Dios, y queremos hacerlo lo mejor para ustedes. Que Dios lo bendiga. Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Proverbios, del versículo 1 al versículo 7, y después vamos a buscar aquí mismo otro versículo para poder apoyar este mismo pasaje que vamos a leer. Dice así la palabra de Dios, dice: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y hay otro versículo aquí mismo en el libro de Proverbios, pero en el capítulo 9 y versículo 10, que dice así: el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Está reafirmando lo que acabamos de leer en el capítulo 1. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo
es la inteligencia. En este versículo, el versículo 9:10, perdón, el libro de Proverbios 9:10, aquí estamos viendo las dos cosas, sabiduría e inteligencia. La sabiduría, dice, es tenerle temor a Dios. Ese es el principio de toda sabiduría. Y la inteligencia, dice, es el conocimiento del Santísimo. Regresemos al capítulo 1 y vamos a ir paso por paso en la palabra de Dios, el libro de los proverbios. Ahora, ¿qué son los proverbios? De la manera más sencilla de poderlo explicar, los proverbios son dichos. Son dichos cortos y compactos que expresan una verdad sobre el comportamiento humano, sobre nosotros. Vamos a poder, a través de las semanas, estar viendo acerca de las relaciones en la pareja. Vamos a ver acerca de la necedad o de la sabiduría o de dinero o del adulterio o del mal que existe en nosotros, comparaciones que hace el rey Salomón con los animales si es necesario. En fin, tiene una gran cantidad de enseñanza, pero todos son dichos cortos y compactos que expresan verdades sobre nosotros, sobre el comportamiento humano en el diario vivir. ¿Cómo es que vivimos? ¿Cómo es que nos vamos a dar cuenta de que nos hace falta tanta sabiduría para poder actuar en el diario, con nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, con nuestros hijos, con nosotros mismos? Nos hace falta. Y el libro de Proverbios nos va a ayudar a encontrar de esa sabiduría. Se utiliza un lenguaje muchas veces figurado, y lo vamos a ir viendo en ciertos pasajes del libro de Proverbios. O utiliza muchas comparaciones para poder traer la enseñanza un poco más claro, para enfatizar una enseñanza. Entonces utiliza el lenguaje figurado o comparativo, hace comparaciones. A veces vamos a encontrar versículos o temas, enseñanzas que son condicionales, es decir, si hago algo, resulta algo o recibo algo, ya sea benéfico o sea una disciplina. Entonces vamos a estar viendo un poquito de todo eso en el transcurso de las semanas. Es un libro totalmente práctico. Ahora, ¿cómo obtuvo? ¿Quién es el escritor? Nosotros vemos, ¿verdad?, que dice aquí el versículo número 1, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Salomón, hijo de David, que era el rey de Israel, y después Salomón vino a ser el sucesor de su padre, y él vino a ser el rey de Israel. Ahora, ¿cómo adquirió Salomón esta grande sabiduría? Él fue el escritor prácticamente de todo este libro de los proverbios, aunque la palabra de Dios en el libro de Reyes nos dice que él escribió más de 3,000 proverbios. Más de 1,000 cánticos escribió el rey Salomón. Era un hombre muy sabio que tenía una gran capacidad de discernir, de observar la naturaleza, de observar el comportamiento humano, y basado en toda su experiencia, todo su conocimiento y toda la sabiduría es que plasmó esas enseñanzas en los proverbios. Aquí tenemos algunos, pero dice la escritura que escribió más de 3,000 proverbios, grandes enseñanzas, y a veces cuando uno lee este libro se queda maravillado de decir cómo es que él se sentaba a observar la actitud, por ejemplo, de las hormigas o de los conejos o de las arañas, pero él tenía el tiempo, él era el rey, podía discernir, podía sentarse, podía observar, y nos deja las enseñanzas en este libro, más de 3,000 proverbios. Pero ¿cómo le llegó esa sabiduría? ¿Cómo tuvo él esa capacidad? Pues resulta que en un momento dado, en el libro de Reyes narra, Dios se le aparece, ya no estaba el rey David. Y Dios se le aparece, Dios se encuentra con Salomón, y al estar en una plática con él, le hace una pregunta y le dice: Salomón, ¿qué es lo que tú quieres? Hazme una petición, pídeme lo que quieras. ¿Te puedes imaginar que Dios llegara a nuestra vida y nos dijera: pídeme, Carlos, pídeme lo que tú quieras, que te lo voy a dar? Y Salomón se quedó pues maravillado de que la presencia de Dios y el Señor Todopoderoso le dice: hazme una petición. Y Salomón le dijo: mira, yo soy joven, no tengo experiencia, y tengo ahora este cargo, voy a dirigir este pueblo tan grande y no sé qué hacer. No sé cómo entrar y no sé cómo salir, y no tengo la más mínima idea de cómo dirigir esta nación que me han encargado, que me has encargado, Dios mío. Así es que mi petición para ti es sabiduría. Dame entendimiento, dame la capacidad para ser un líder que pueda dirigir este pueblo, que entienda y comprenda qué es lo mejor para ellos. Dice: dame sabiduría. Le pidió Salomón a Dios. ¿Te puedes imaginar esa oportunidad que Dios
nos hubiera dado o nos diera a nosotros y viniera y te dijera, ¿qué es lo que quieres? Hazme una petición y te la voy a conceder. Pero Salomón dijo, dame sabiduría. Y a Dios le gustó. A Dios le fascinó la respuesta de Salomón y le dijo, como tú quieres, te va a ser hecho. Te voy a dar el conocimiento y te voy a dar un corazón entendido. Te voy a dar esa sabiduría como nunca nadie la ha tenido antes que tú. Vas a ser el hombre más sabio. Nunca ha habido nadie tan sabio como tú. Y después de ti no habrá nadie que sea tan sabio como tú lo vas a hacer. A excepción cuando llegamos al Nuevo Testamento y encontramos la persona de nuestro Señor Jesucristo. A excepción de él, nunca nadie ha sido tan sabio como Salomón, ni antes de él, ni después de él, porque Dios le dijo, te voy a dar esa sabiduría y nadie va a ser tan sabio como tú. Le gustó la petición a Dios y le concedió lo que él estaba pidiendo. Pero no solamente eso, Dios quedó tan satisfecho con la petición de Salomón, que le dijo, te voy a dar como tú quieres, te voy a dar el entendimiento, te voy a dar el conocimiento y te voy a dar también lo que no me pediste. Te voy a dar riquezas, te voy a hacer rico, te voy a hacer millonario, que no te va a faltar nunca nada. Como no me pediste riquezas, te las voy a dar. Como no me pediste la vida de tus enemigos, te voy a proteger. Como no me pediste años más de vida, te voy a cuidar por muchos años. Todo lo que él no pidió, Dios se lo dio. Y dice la palabra que una sabiduría como nunca nadie la había tenido. Los reyes de todas las naciones que estaban cercanos en ese momento a Israel venían a escucharlo, venían a hablar con él, venían a sentarse y a poderse maravillar de la sabiduría que él tenía y de la forma que él hablaba. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios le concedió, eso es lo que Dios le dio a él. Grande sabiduría para discernir y para poder dirigir al pueblo. Y esa sabiduría, nos pasa mucho de esa sabiduría a nosotros a través de este libro sagrado, que es el libro de los Proverbios, que es lo que vamos a estar meditando por estas semanas. Entonces, el escritor de la mayoría de estos versículos, de estos proverbios, es Salomón. ¿De dónde le viene esa sabiduría? Dios se la dio. Dios le dio ese entendimiento porque a él se lo pidió y Dios se lo concedió al ver el corazón honesto de este hombre que lo que quería más que cualquier otra cosa era la capacidad de poder hacer la voluntad de Dios y de dirigir a su pueblo lo mejor posible. Aunque es un libro práctico, el libro de Proverbios es una enseñanza práctica, ¿sí? Que habla del arte de vivir en los diferentes aspectos de la vida, basa sólidamente su sabiduría en el temor a Dios. A lo largo del libro vemos varias veces que nos habla de la importancia del temor a Dios y eso es lo que vamos a estar estudiando en este día y muy seguro el siguiente domingo por la cuestión de tiempo que queremos quedarnos en 15, 20 minutos cada semana. No queremos hacerlo largo, preferimos detenernos y continuar. Como las historias, ¿verdad? Que ves en la televisión que te dice continuará la siguiente semana. Así vamos a hacer cuando sea necesario. Entonces vemos que en este libro, que es un libro práctico, una enseñanza básica, importante que encontramos y vamos a encontrar a través del libro, es el temor a Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese es el principio. Ahora, es importante que nosotros podamos entender o hacer una pequeña diferencia entre lo que es sabiduría y lo que es inteligencia. No necesariamente una persona inteligente es sabia. La inteligencia va más relacionado a la capacidad de hacer cosas, al conocimiento que adquirimos a través del estudio, de la dedicación, de estudiar, de aprender un oficio, una carrera, un tema. ¿Sí? Va más relacionado a la inteligencia, a la eficacia de una persona. Hay gente que nace sumamente inteligente, que ya tiene esa habilidad, que ya tiene ese don por alguna razón que solamente Dios sabe. A otros no nos dio tanta inteligencia, no nos dio la capacidad de poder estudiar. Claro, pudimos haberlo hecho si nos hubiéramos dedicado, nos hubiéramos disciplinado y nos hubiéramos esforzado. Pero a otros, aquí encontramos gente que es sumamente inteligente para el estudio.
Entonces la inteligencia va más relacionada al conocimiento, a la eficacia, al cómo hacer las cosas correctamente. Y te repito, hay gente muy preparada, hay gente que tiene carreras y tiene maestrías y tiene doctorados y sigue estudiando y estudiando y estudiando. No necesariamente quiere decir que es gente sabia. Es gente que a lo mejor no sabe discernir entre el bien y el mal. Es gente que no sabe tratar a otra gente. Es gente que no respeta. Es gente egoísta. Es gente que solamente piensa en sí mismo. Es gente que no piensa en absolutamente nada relacionado a Dios. La inteligencia no necesariamente me dice que tengo una relación con Dios. La inteligencia va más relacionado al aspecto de mi esfuerzo, lo que yo he logrado a través de disciplina, a través de trabajo, a través de sacrificio. Ahora soy esto yo en la vida. Por supuesto que no es malo. Absolutamente malo. Nosotros motivamos a nuestros hijos a trabajar, a ir a la escuela, y tú debes hacer lo mismo, y estoy seguro que lo haces. Motivas a tus hijos, estudia, prepárate para que te vaya bien en la vida, pero son dos cosas diferentes. Leímos en el capítulo 9, versículo 10 del libro de los Proverbios, lo leímos, que dice que la inteligencia va relacionada ¿a qué? Al conocimiento del Santísimo. Hace hincapié de la sabiduría es el temor a Dios, y la inteligencia en el aspecto cristiano, en el aspecto espiritual, la inteligencia es conocer a Dios, conocer al Altísimo, conocer su palabra. Esa es inteligencia, conocer su palabra, sus mandamientos, sus enseñanzas, conocer sus promesas, conocer qué es lo que Él dice acerca de tu vida, cuál es su voluntad, qué es lo que Él desea de ti, poder conocer eso, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos en relación a Él, es decir, adorarle, servirle, seguirlo, obedecerlo. La inteligencia no es siempre lo mismo a sabiduría. Hay gente, y tú conocerás, que hay gente en tu vida, has conocido a alguien que no necesariamente tiene un título profesional, no tuvo la educación escolar y son sabios. La sabiduría más va en la facultad de actuar con sensatez, con prudencia, con acierto. Es esa habilidad o capacidad de saber elegir. Es el discernimiento de poder distinguir entre dos cosas diferentes y poderte decidir siempre por lo correcto, por lo bueno. No por lo que te beneficia, sino lo que es correcto. La sabiduría no necesariamente necesito ir a la escuela. Incluso vas a la escuela y no hay sabiduría 1. Hay matemáticas, hay español, hay inglés, hay química y física, pero yo no recuerdo haber ido a una clase cuando fui a la escuela que decía, vente a la clase de sabiduría 1. Te vamos a enseñar a ser sabio, no, te vamos a enseñar a ser inteligente, a ser disciplinado y a triunfar en la vida en una carrera. Pero la sabiduría es esa facultad para actuar. Generalmente es gente madura, pero hay gente joven que tiene esa capacidad, que tiene esa sabiduría, que ha aprendido de la experiencia de la vida. Así es como vamos adquiriendo mucha de la sabiduría a través del conocimiento de Dios, a través de la relación con Dios, a través del diario vivir, a través de las experiencias buenas y malas que pasamos en nuestra vida. Va formando nuestro carácter, nos va dando sabiduría y tratamos de aplicar esa sabiduría para poder discernir entre el bien y el mal y discernir y decidir siempre por el bien. Queremos transmitir esa sabiduría a la siguiente generación. Queremos pasarte esta sabiduría que viene de Dios a través de su palabra para que tú la adquieras y para que puedas decidir entre el bien y el mal y tomar siempre el bien que viene de Dios. Entonces, no necesariamente van igual, no necesariamente van de la mano. Son dos cosas que pueden ser totalmente diferentes. La inteligencia es relacionado a qué eficaz, al conocimiento, al hacer lo correcto. La sabiduría va un poco más a la facultad de actuar con sensatez, ser prudente, tener esa habilidad y esa capacidad de acierto, poder discernir, poder distinguir entre dos cosas. Esa es la diferencia entre sabiduría e inteligencia. Ahora, el temor de Dios, ¿será que yo debo de tenerle? Muchos decimos la palabra temor, inmediatamente decimos, bueno, eso es miedo. ¿Será que yo debo de tenerle miedo a Dios? Hay una diferencia entre lo que es el temor y lo que es el miedo. El miedo, como definición, es una alteración de nuestro ánimo que produce una angustia ante un peligro que vamos a enfrentar. Viene ese miedo.
algo que va a suceder. Puede ser real o puede ser ficticio lo que viene, lo que está experimentando nuestra vida para que nos dé miedo, pero es esa angustia, es esa reacción que altera nuestro ánimo, que produce angustia ante un peligro eventual. Algo que puede suceder, no siempre sucede, pero algo que puede suceder. ¿Será que nosotros deberíamos de tenerle miedo a Dios? Te lo dejo a ti. La palabra dice, la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, ciertamente morirá. La palabra de Dios dice que Dios es fuego consumidor. La palabra de Dios dice que Él es un Dios justo, vendrá un juicio de parte de Dios para nuestras vidas y que llegará un momento en que toda rodilla se va a doblegar delante de Él. La palabra de Dios nos habla del cielo, pero también nos habla del infierno, un lugar de castigo eterno, de separación eterna delante de Dios. ¿Será que le debería de tener miedo a Dios? Lo dejamos a ti. Tú decides si realmente estás preocupado por tu alma. ¿Por qué va a ser de tu vida, de tu alma, de tu espíritu después de que tú mueras? Te lo dejo a ti. En otra oportunidad hablaremos de eso. Hoy queremos enfocarnos solamente en lo que sería el temor a Dios. El temor, cuando nosotros hablamos del temor a Dios, y aquí es donde nos vamos a detener, porque no queremos continuar por mucho tiempo en este día. Queremos hacerlo un poco más corto para dar oportunidad de continuar. Esta fue nuestra introducción. Pero cuando hablamos acerca de temor, nosotros ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos cuando dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios? Para nosotros los cristianos, para nosotros los que creemos en Dios, para nosotros aquellos que decimos creer en Dios o que seguimos a Dios, el temor se refiere a la reverencia, a honrarlo, a obedecerlo, a seguirle, a creerle, a respetarlo, algo que nosotros, la gente utiliza el nombre de Dios en vano, es un mandamiento que no lo utilizaremos y lo utilizamos como juego, como broma. No hay respeto. Temor a Dios es obedecerle, pero también es adorarle, es tenerlo en alta estima, es someternos, es rendirnos ante Él, es honrar su posición. La palabra de Dios dice que es el Señor de los señores, es el único Dios, no hay más dioses. Y que nosotros podamos creer eso y entender eso y aprender eso y honrar eso y reverenciar eso y respetar el nombre de Dios, que lo utilizamos de una manera bastante irrespetuosa. Muchas veces nosotros incluso lo utilizamos muchas veces para jugar el nombre de Dios. Y ese no es temer, ese es falta de respeto al Dios, al Todopoderoso, al Padre Celestial. Ahora es importante que sepas que ese temor, todo eso lo podemos hacer, honrarlo, obedecerlo, seguirlo, rendirnos ante Él, someternos ante Él. Reconocer y honrar su señorío que Él tiene como el Todopoderoso, el que ha sido, el que es y el que será, el creador de todo lo que existe, el Altísimo, como leímos aquí mismo en el libro de los Proverbios. Es reconocer todo eso, pero lo hacemos de una manera amorosa, donde podemos llegar hasta el trono de la gracia con toda confianza. Podemos llegar amorosamente y con gozo, porque Él es el Padre Celestial, el Todopoderoso, pero es también el Padre bueno, el Padre de las misericordias, y me da la confianza como tu hijo se acerca a ti como Padre, con toda la confianza del mundo. Así llego yo ante Dios. Tengo temor, pero un temor amoroso, respetuoso, con gozo, con alegría, con seguridad. Es el temor que yo siento por Dios, y es el temor que nosotros deberíamos de sentir por Dios. Ahora termino leyéndote un versículo para que lo meditemos y vamos a retomar aquí la semana que entra. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 13 y versículo 4, dice: en pos de Dios vuestro Señor andaréis, y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. El temor de Dios es un mandato de Dios. Él nos ha mandado a que guardemos ese temor, ese respeto hacia su santo nombre. Vamos a detenernos aquí. Yo te pido, por favor, que nos acompañes la siguiente semana para poder continuar aquí, ¿sí? Vamos a ver cuál es la reacción, qué es, basado en la Biblia, lo que el mundo piensa del temor de Dios o temerle a Dios. Hoy
quiero que te lleves esto, ¿verdad? Es el libro de una enseñanza práctica para nuestro diario vivir. Son dichos compactos, enseñanzas compactas para nuestro diario vivir. Nos va a hablar de diferentes temas que nos van a ayudar a adquirir sabiduría de Dios y a tratar de vivir mejor cada día en todos los aspectos de mi vida. Fue escrito por el rey Salomón, hijo del rey David. El mismo libro de Proverbios, ahí mismo nos dice cuál es el propósito con el que escribió este libro sagrado. Del versículo 2 al versículo 6 nos describe, ¿verdad?, cuál es el propósito por lo cual escribió este libro. Y es en mucho aspecto para ayudar al joven y para adquirir más sabiduría al que ya la tiene. También hemos visto, ¿verdad?, cómo Dios le dio esa sabiduría a Salomón porque él la pidió, y junto con la sabiduría le dio riquezas y le dio muchas cosas más. Una sabiduría como nunca nadie antes la ha tenido porque él pidió sabiduría. Hemos visto la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia, y también estamos viendo en este momento la diferencia entre el miedo que se puede sentir a algo o a alguien y el temor a Dios, que es temor de reverencia, es temor de honra, de obedecerle, de seguirle, de rendirme, de someterme ante su señorío y reconocer que Él es Dios el Todopoderoso. Vamos a dejarlo aquí por cuestión de tiempo, pero yo te pido, está inconcluso, todavía quiero complementar esto, pero nuevamente te lo repito, lo hago con el propósito de que estos sean temas más cortos, temas de 15 a 20 minutos, y queremos tratar de respetar esto. Así es que yo te pido, por favor, acompáñanos la siguiente semana. Vamos a continuar, vamos a terminar lo que estamos iniciando en este día. Por favor, acompáñanos. Este es Proverbios capítulo 1, primera parte, vamos a decirlo así. Y el próximo miércoles, si Dios nos permite la vida, vamos a ver Proverbios capítulo 1, la parte número 2. Vamos a tratar de concluir la próxima semana lo que iniciamos hoy. Que Dios te bendiga, acompáñanos, oramos por ti y te deseamos lo mejor a ti, a tu familia. Escúchanos en este día, miércoles, ya te enviamos la invitación. Acompáñanos el domingo con la palabra de Dios, con la predicación que tenemos este próximo domingo, y por favor síguenos los miércoles. Síguenos los miércoles, por favor, a media semana es bueno tener un pequeño estudio, un pequeño devocional. Dios te bendiga, vamos a orar y muchas gracias por estar con nosotros. Envíanos las peticiones. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en este momento por tu palabra, Señor. Gracias por esa sabiduría que está en tu libro. Gracias por esa inteligencia que podemos adquirir a través de tu libro sagrado. Yo te ruego por todos y cada uno de nuestros amigos que nos escuchan y sus familias y también familiares y amistades que nos escuchan, que tu bendición se derrame sobre ellos, tu misericordia sea con ellos y tu protección divina sobre todos ellos, Padre. Pero sobre todo yo te ruego que a través del poder y de la presencia del Espíritu Santo llegues a los corazones y sientan esa necesidad verdadera de acercarse a ti, de conocer de ti, de reconocer que separados de ti no somos nada, no somos nadie. Bendiciones para todos ellos allá en México, en Guatemala, El Salvador, aquí en Canadá, en los Estados Unidos, donde quiera que nos escuchen. Derrama tu bendición, mueve corazones, manifiéstate a las vidas y gracias por tu bondad y tu misericordia. Bendito seas, Dios mío, por los siglos de los siglos. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Acompáñenos, por favor, se lo pedimos de una manera respetuosa. Acompáñenos próximo miércoles para poder continuar con este estudio acerca del temor a Dios, de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Quieres adquirir sabiduría? Necesitamos tener temor de Dios. Dios te bendiga. Muchas gracias. Nos veremos el próximo miércoles para poder continuar con este estudio. Muchísimas gracias.